Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, vamos a terminar esta semana de devocionales y ayer estábamos estudiando dos tesoros antiguos, escondidos, que es el oficio diario, y estudiábamos que el oficio diario es recordar a Dios y tener comunión con Él. Y hoy estudiaremos el segundo tesoro antiguo, que es respetar el sabbat, el descanso. El título de hoy es Descanso, un tesoro escondido. Pero ¿qué tiene que ver con la sanidad emocional? La palabra sabbat proviene de la palabra hebrea que significa cesar, dejar de trabajar. Se refiere a no hacer nada relacionado al trabajo por un periodo de 24 horas cada semana. Es la unidad de tiempo alrededor de la cual orientamos toda nuestra vida como sagrada, con el significado de separar, cortar lo que hacemos en los otros 6 días de la semana, como quedó establecido en Génesis 2:2. El Sabbat nos da en el presente un ritmo adicional para una reorientación completa de nuestra vida alrededor del Dios viviente. Durante el Sabbat lo imitamos a Él al dejar a un lado nuestros trabajos para descansar. Ahora, no te equivoques con Dios. Respetar el mandamiento del Sabbat es radical y sumamente difícil en nuestra vida cotidiana, porque choca con la esencia de nuestra espiritualidad, de nuestras convicciones, nuestra fe y nuestro estilo de vida. Nuestra cultura no sabe nada acerca de dejarlo todo por un día para descansar y agradar a Dios. Como la mayoría, yo siempre lo consideré como un extra optativo y no algo absolutamente esencial en el discipulado. Pero como hemos estado estudiando, vivir en un mundo caído es como estar en medio de una tormenta. Y sin el sabbat, sin el descanso, nos encontraremos fácilmente perdidos e inseguros en cuanto a la imagen de Dios y de nuestra vida. Y debemos estar convencidos de que entender el sabbat es entender una orden de Dios, una increíble invitación que nos va a permitir aferrarnos a esa soga que Dios nos ofrece. Ahora el punto número uno es la orden de Dios para darle ritmo a nuestra vida. Respetar el sabbat es uno de los 10 mandamientos de las Escrituras, junto a los de abstenernos de mentir, de matar o de cometer adulterio. El sabbat es un don que Dios nos invita a recibir. Israel vivió como esclavo en Egipto por más de 400 años. Nunca tenían un día libre. Los israelitas eran tratados como herramienta de producción en las construcciones de las pirámides. Eran máquinas de hacer. Trabajaban 7 días a la semana durante todo el año. Ahora imagínate lo que debe haber sido para ellos la actividad y el exceso de trabajo tan profundamente arraigado. Nunca habían visto o experimentado un ritmo de trabajo y descanso. No tenían permiso ni posibilidad de tenerlo. Vivir significaba realizar tareas día tras día. Y cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les hizo ver que ellos eran seres humanos sagrados, hechos a su imagen. Y luego les mostró la forma de vivir de acuerdo a la naturaleza que Él les había dado. Les estaba diciendo, al principio les parecerá algo extraño, pero así como el pez es creado para vivir en el agua, yo los he creado a ustedes para vivir de acuerdo a mis designios. El más extenso, escucha esto te va a abrir un panorama. El más extenso y específico de los 10 mandamientos es el cuarto mandamiento. Pero veamos todos para poder compararlos entre sí. El primer mandamiento es: no tengas otros dioses además de mí. Número 2, no te hagas ningún ídolo. Número 3, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el número 4, acuérdate del sabbat para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. El día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios.
No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo, el día de descanso. Escucha bien esto, el día de descanso. Ahora, el número 5 es: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto, no mates. Séptimo, no cometas adulterio. No robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo y no codicies. Eso está en Éxodo 20, del 1 al 17. Tenemos que entender que así como Dios trabajó, nosotros también debemos trabajar. Y así como Dios descansó, nosotros también debemos descansar. Después de finalizar su obra de crear los cielos y la tierra, Dios descansó en el séptimo día. Y ese fue el punto culminante de su semana, de Génesis 1:1 a Génesis 2:4. Y así debe ser el nuestro también. Antes que los israelitas entraran a la tierra prometida, Moisés proclamó que el hecho de descansar del trabajo en medio de todas las naciones que los rodeaban era una señal de liberación que les había dado Dios. En Deuteronomio 5:13. Y con solo negarnos a sucumbir a la enorme presión de la cultura occidental que nos rodea, nosotros también servimos como símbolo de lo que es un pueblo libre. Hemos sido llamados a un mundo en el que cada cual demuestra su valor por lo que hace o por lo que posee. Sin embargo, Dios nos ama profundamente por lo que somos y no por lo que hacemos. El Sabbat, el descanso. Recuerden lo que vimos ayer, no nos referimos a un sábado religioso, sino a un día dedicado al Señor. Y el día que ahora le dedicamos al Señor es el primer día de la semana, que es el domingo. Ya lo estudiamos, no voy a repetirlo otra vez. Pero el Sabbat, el descanso, nos llama a un tiempo para no hacer nada dentro de nuestra programación semanal. No se lleva a cabo algo que se puede medir según el criterio del mundo, porque esto es ineficiente, improductivo e inútil. Un teólogo se expresó de esta manera: no ver el valor de estar simplemente con Dios sin hacer nada es perder el corazón del cristianismo. El sabbat, el descanso, siempre ha sido un sello distintivo del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Y este solo hecho, más que cualquier otro, lo mantuvo libre de la presión de las culturas poderosas que buscaban asimilarlo. Se afirma con frecuencia que durante 3500 años ha sido el Sabbat el que ha mantenido a los israelitas y no ellos al Sabbat. Ciertamente las cosas no son así entre los cristianos del siglo XXI. Cuando vivimos el Sabbat como pueblo de Dios, somos testigos de la forma en que entendemos la vida, sus ritmos, sus dones, su significado y su propósito final en Dios. Al observar el Sabbat, afirmamos que Dios es el centro y la fuente de nuestra vida. Él es el comienzo, el centro y el final de nuestra existencia. Confiamos en que Él nos mantenga y nos cuide. A pesar de que el Sabbat ha sido una de las prácticas más maltratadas y distorsionadas de la vida cristiana, no podemos hacer nada sin él. Básicamente, el Sabbat, el descanso, no se refiere a nosotros o a cómo nos puede beneficiar. Se refiere a Dios y a la manera en que Él nos formó. Y no hay otro camino que nos lleve a esto. Si queremos vivir correctamente dentro de la creación, pues entonces debemos practicar y mantener el sabbat, el descanso. Ahora, pon mucha atención. ¿Cuáles son los 4 principios del sabbat bíblico?
Uno de los peligros más grandes que tiene la observación fiel del Sabbat es el legalismo. Y los pastores, las enfermeras, los médicos, los policías y otros que deben trabajar en domingo, ¿qué van a hacer entonces? Jesús observaba el Sabbat, pero también curó enfermos y predicó sermones en ese día. Lo que sería trabajo para ti podría ser diferente para otro. Algunas personas tendrán que elegir otro día en lugar del sábado o del domingo, según la tradición de su iglesia, para poder reposar un día a la semana. La clave está en fijar un ritmo regular en el cual guardemos el Sabbat, el descanso, cada 7 días durante un tiempo de 24 horas. El Sabbat tradicional judío comienza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Yo conozco muchos cristianos que lo comienzan exactamente a las 6 o 7 de la tarde del sábado y lo terminan a la misma hora del día siguiente. El apóstol Pablo pensaba que cualquier día era bueno. Por eso él escribió en Romanos 14, 1 al 17, que nadie nos juzgue por días festivos o días de descanso o lunas nuevas. Lo importante es elegir un periodo de tiempo y mantenerlo. Pero ¿cuáles son las 4 cualidades básicas del Sabbat bíblico? Que nos van a servir para distinguir lo que es un día libre de lo que es un Sabbat bíblico. El del punto de vista secular es para recuperar nuestras energías y hacernos más eficaces los otros 6 días de la semana. El día libre arroja resultados positivos, pero es de acuerdo a un sabbat secular. O sea, si los desarrollas dentro de un marco bíblico para practicar el sabbat, según te convenga, ya sea por tu situación particular o por tu temperamento y personalidad. Pero en sí, ¿cómo debe de ser? Bueno, número 1 es detenerse. El sabbat es en primer lugar un día para detenerse o parar. Detenerse forma parte del sentido literal de la palabra hebrea sabbat. Aún así, la mayoría de nosotros no puede detenerse hasta no terminar con lo que pensamos que necesitamos hacer. Terminar nuestros proyectos y trabajos, contestar nuestros correos electrónicos, llamar a todos aquellos que nos han dejado mensajes, completar el balance de los gastos para pagar nuestras cuentas, terminar de limpiar la casa. Antes de detenernos, siempre existe un objetivo más que alcanzar. Durante el Sabbat, acepto mis límites. Dios es Dios, yo no. Él es indispensable, yo soy su criatura. Cuando yo me detengo, el mundo va a continuar funcionando correctamente. Y tal vez pensemos, vamos a parar cuando nuestros hijos ya sean adultos y vivan su propia vida, cuando ahorremos lo suficiente para comprarnos una casa, cuando nos retiremos, y la lista sigue y sigue. Nos detenemos durante el Sabbat porque Dios está en el trono, asegurándonos que el mundo no se va a venir abajo si nosotros cesamos en nuestras actividades. La vida de este lado del cielo es una sinfonía inconclusa. Alcanzamos un objetivo e inmediatamente nos enfrentamos a nuevas oportunidades y desafíos. Y finalmente morimos con incontables proyectos y objetivos no realizados. Y eso está bien. Dios se ocupa de cuidar del universo. Se las arregla bien sin necesidad de que nosotros dirijamos las cosas. Trabaja cuando dormimos y nos manda a descansar, a disfrutar de que no estamos encargados de su mundo, que incluso cuando muramos, el mundo va a continuar sin nosotros. Cada sabbat nos recuerda aquello de Mateo 6, del Salmo, 46:10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y también nos indica que no nos preocupemos por el mañana, como Jesús dijo en Mateo 6:23 al 25, porque cada día trae su propio afán. La esencia espiritual de ese detenerse gira alrededor de la confianza.
¿Va a cuidar Dios de nosotros y de nuestras preocupaciones si le obedecemos y nos detenemos para el Sabbat? Según cuenta la historia, había una caravana de carretas de cristianos que viajaban desde San Luis hasta Oregón y observaban el hábito de detenerse para el Sabbat durante el otoño. Pero a medida que se acercaba el invierno, el grupo sintió pánico porque no llegarían a su destino antes que comenzaran las nevadas. Y un número de miembros del grupo propuso abandonar la práctica de detenerse para el Sabbat y viajar los 7 días de la semana. Y esto causó discusiones en la comunidad hasta que finalmente se decidió dividir la caravana en dos grupos. Unos observarían el Sabbat como antes y no viajaría, y el otro avanzaría. ¿Cuál grupo llegó primero a Oregón? Pues por supuesto el que había guardado el Sabbat. La gente y los caballos estaban tan descansados por haber observado el Sabbat que pudieron viajar mejor durante los otros 6 días. Dios nos provee cuando confiamos en Él y obedecemos sus órdenes. Jesús recibe nuestras ofrendas de pan y peces, a pesar de que no son suficientes para alimentar a la multitud, pero después los multiplica de forma milagrosa e invisible. Podemos confiar en Él lo suficiente como para detenernos. Número 2, descansar. Ya detenidos, el Sabbat nos llama a descansar. Dios lo hizo después de su trabajo. Nosotros debemos hacer lo mismo cada 7 días. Génesis 2, del 1 al 4. ¿Qué cosa debemos reemplazar o eliminar que nos impide respetar nuestro Sabbat? La respuesta es simple: todo lo que nos gusta y nos colma. El trabajo relacionado, por ejemplo, en mi caso, con mi llamado como pastor, es escribir, hablar, estudiar. Y por esa razón mi Sabbat es, es el sábado y no el domingo. Porque me dedico de manera deliberada a personas e ideas que sacan de mi mente el trabajo. Tomo una siesta, hago caminatas, hago algo con mis hijas y lo más que puedo disfruto a mi familia. Sin embargo, para poder disfrutar del descanso, necesito tener otro día de la semana para realizar las tareas de la vida que consumen mi energía o me llenan de preocupaciones. Ahora, hay una lista que nos ofrece 9 causas a considerar que debemos reemplazar por el descanso. Lo primordial, por supuesto, es descansar del trabajo y quizá puedas elegir una o dos más en los próximos meses cuando desarrolles tu práctica de guardar el Sabbat. Por eso te recomiendo que descanses de estas: tu trabajo, cansancio físico, apuros, tareas múltiples, competitividad, preocupación, toma de decisiones, ponerse al día en los trámites, hablar, la tecnología y las máquinas, por ejemplo, teléfonos celulares, televisión, computadoras, etcétera, etcétera. Cuando nos detenemos y descansamos, respetamos nuestra humanidad y la imagen de Dios en nosotros. Los seres humanos no somos imparables. Lamentablemente a veces nos obliga a descansar una enfermedad física, como una enfermedad terminal, un ataque al corazón, cáncer, gripa, una depresión grave. Nosotros no servimos al Sabbat. El Sabbat nos sirve a nosotros. Número 3, disfrutar. Un tercer componente del Sabbat bíblico gira alrededor del disfrute de todo lo que Dios nos ha dado. Después de terminar su obra creadora, Dios proclamó que todo aquello era muy bueno en Génesis 1:31. Disfrutó de su creación. La frase hebrea comunica un sentido de gozo, de finalización, maravilla e incluso juego. Y eso es particularmente radical en una cultura como la nuestra, tanto secular como cristiana, que es deficiente en cuanto a los disfrutes, por la forma en que el placer y el disfrute han sido distorsionados por nuestra cultura. A muchos cristianos se nos hace difícil disfrutar del gozo y del placer.
Durante el Sabbat somos llamados a disfrutar y deleitarnos en la creación y en sus dones. Debemos ir más despacio y prestar atención a la comida, a los chiles rellenos. Tenemos que tomarnos un tiempo para contemplar la belleza de un árbol, una hoja, una flor, el cielo que nuestro Dios creó con tanto cuidado. Él nos dio la capacidad de ver, de oír, saborear, oler y tocar para que pudiéramos festejar con nuestros sentidos lo milagroso de la vida. Debemos ver el mundo entero en un grano de arena y todo el cielo en una flor silvestre. Nunca olvidemos, o mejor dicho, nunca debemos olvidar sentir placer cuando el agua tibia corre sobre nuestras manos en un baño. Nunca olvidemos, Dios nos invita durante el Sabbat a ir más despacio para prestarle atención a las personas y deleitarlas. En los evangelios, Jesús se basó en una presencia llena de oración junto a la gente, ya fuera una mujer samaritana, la viuda de Naín, el joven gobernante rico Nicodemo. Les daba la impresión de haber sido hecho a imagen de Dios dentro de la belleza que hay en los seres humanos. Ahora, eso para nosotros es una disciplina. Por ejemplo, tratar de caminar lento, dejar muchos espacios libres y tiempos durante el Sabbat, y de esa manera poder detenernos y entablar conversaciones inesperadas con personas, con nuestra familia o los dueños de alguna tienda, a donde vayamos, de algún negocio. Pedirle a Dios que nos dé gracia para dejar todo lo que nos trate de agitar frenéticamente a nuestro alrededor y ser una presencia contemplativa para todos aquellos que nos rodean. Disfrutar del Sabbat nos invita a jugar sanamente. La palabra elegida por los padres griegos para la morada común y perfecta de la Trinidad era, escuchen bien esta palabra, perijoresis, que literalmente significa turnarse o danzar. En un sentido, la creación y la vida son regalos de Dios que son en realidad lugares de juego para nosotros a través del deporte, la danza, la contemplación de fotos familiares antiguas, las visitas a los museos y otras diversiones. Nutrir nuestros sentidos con sanas diversiones que nos vienen de Dios también forman parte del Sabbat. Y por último, número 4, contemplar. La última cualidad de un Sabbat bíblico es la contemplación de Dios. El Sabbat es siempre consagrado al Señor, como dice Éxodo 31:15. La meditación sobre el amor de Dios se mantiene firme como punto central de nuestro Sabbat. A lo largo de la historia, tanto judío como cristiana, en el Sabbat se ha incluido un culto junto con el pueblo de Dios, en el cual celebramos su presencia con la adoración, la lectura, el estudio de las escrituras y el silencio. Y por esta razón, los sábados, si ese día es el de tu tradición, o los domingos, son los días ideales para celebrarlo. Cada sabbat también sirve como un adelanto del sabor que tendrá nuestra fiesta gloriosa y eterna con la música, los alimentos y la belleza que nos esperan en el cielo cuando veamos a Dios cara a cara, como dice Apocalipsis 22:4. En cada sabbat recibimos una muestra de ese algo más grande que nos espera. Nuestra corta vida terrenal queda puesta en su perspectiva correcta mientras esperamos ansiosos el día en que el reino de Dios venga, cuando haya llegado su tiempo y entraremos a un sabbat eterno en la presencia perfecta de Dios. Disfrutaremos de su esplendor, su grandeza, su belleza, su excelencia y su gloria, más allá de todo lo que alguna vez hayamos experimentado o soñado. Al detenernos, descansar o disfrutar, necesitamos prepararnos por adelantado para hacerlo. No es de extrañarse que los judíos hayan tenido
tradicionalmente un día de preparación para el Sabbat. Compran comida, lavan la ropa de los niños, realizan los preparativos finales para ese día. Pero, ¿qué significa prepararse para el culto en el cual recibiremos la palabra de Dios? ¿A qué hora necesitas irte a dormir la noche anterior? ¿Cuándo tendrás tiempos en silencio y soledad o de oración durante el día? ¿Cuáles asuntos finales necesitas resolver para poder tener un sabbat sin complicaciones? Los judíos devotos de hoy tienen numerosas costumbres relacionadas con la comida en familia después del atardecer del viernes, en el cual comienza el sabbat. Ellos mantienen vivas varias tradiciones, desde prender velas, leer salmos y bendecir a los niños, hasta comer lo mejor que tengan y darle gracias a Dios. Cada una de esas tradiciones ha sido pensada para mantener a Dios en el centro de su sabbat. Existen una variedad increíble de posibilidades en los sabbats y es de vital importancia que recuerdes tu situación personal mientras practicas estos 4 principios del sabbat, integrándolos a tu vida. Experimenta, haz un plan y síguelo por 1 o 2 meses. Reflexiona sobre los cambios que le quieras hacer. No hay ninguna manera correcta que sirva por igual para todas las personas. Somos diferentes cada uno. El sabbat es como recibir el regalo de tener un día de fuerte nevada cada semana. Las tiendas están cerradas, los caminos intransitables y de repente tienes el regalo de un día para hacer lo que quieras. No tienes obligaciones, presiones ni responsabilidades. Tienes permiso para jugar, para estar con amigos, tomarte una siesta o leer un buen libro. Pocos de nosotros nos entregaríamos con frecuencia a un día sin obligaciones. Sin embargo, Dios te da uno cada 7 días. Piensa en esto. Dios te da más de 7 semanas de días nevados, entre comillas, cada año, 52 días en total. Y si comienzas a practicar el sabbat deteniéndote, descansando, disfrutando y contemplando durante 24 horas por semana, pronto encontrarás que los otros 6 días se van a contagiar con esas mismas cualidades. Ese ha sido siempre el plan de Dios. Ahora, para terminar, ¿qué significa el principio de unos sabáticos más extensos? Dios sabía que si Israel era fiel a su llamado y propósito, necesitarían algo más que un sabbat por semana. Necesitarían periodos más largos para detenerse, descansar, disfrutar y contemplar. Y por esa razón impuso en la economía nacional y la vida política de Israel los años sabáticos completos. Le ordenó a toda la nación que le diera a la tierra un descanso de sabbat, uno de cada 7 años, en Levítico 25, del 1 al 7. Como él sabía que esto iba a exigir mucha fe, prometió que lo que habían sembrado en 6 años sería suficiente para alimentarlos por 2 años completos, porque era necesario que confiaran en su providencia. Estos periodos sabáticos más prolongados forman también parte de la soga que Dios nos da para sobrevivir a las tormentas de la vida. Piensa en las siguientes aplicaciones que podemos usar en la actualidad. En primer lugar, mi familia y yo, bueno, eh, no hemos tomado vacaciones por muchos años. ¿Mm? Todos tomamos vacaciones cada año. Mi familia y yo, tristemente, pues no lo hemos hecho durante varios años, pero debemos de hacerlo. Y te sugiero que veas todo ese tiempo o parte de él como un tiempo sabático. ¿Y cómo podría esto cambiar lo que haces y el lugar hacia donde te diriges? ¿Cómo sería para ti experimentar el descanso lejos del trabajo y centrado en Dios? Una cosa sí es segura, ninguno de nosotros regresaría de nuestras vacaciones necesitando otras para reponerse. En segundo lugar,
Piensa en la posibilidad de participar por unos días en un retiro espiritual con un grupo o asistir a una conferencia de entrenamiento. Trátala como un tiempo sabático. Bueno, lo acabamos de tener el sábado pasado con algunos de los hermanos y eso fue hermoso. Y quizá quieras salir simplemente una sola noche para hacer un retiro personal con Dios cada 4 o 6 meses por un sabático más prolongado, o quizá tomarte un descanso de tu trabajo para emprender un viaje misionero de servicio con un grupo de la iglesia. En tercer lugar, si estás en servicio activo en un ministerio de tu iglesia, ya sea como líder de un grupo pequeño, asistente de niños, músico en el grupo de oración o ujier, pues piensa en descansar después de 6 o 7 años. Hazlo, aunque te encante lo que haces. Tómate el tiempo necesario para un sabbat con el Señor, no para un descanso de la iglesia, que es diferente. Sigue los mismos principios bíblicos aplicados al sabbat semanal. Haz los arreglos necesarios. Haz un bosquejo de tu plan. Háblalo con tu pastor o con un amigo, pero organiza tu ritmo de vida. Y por último, si eres un pastor o líder cristiano, pues quiero motivarte a tomarte un tiempo de descanso sabático cada 7 u 8 años. Ser líder en una iglesia es una tarea que demanda mucho. Sujetémonos de la soga durante las tormentas de la vida. Dios nos invita a sujetarnos de su soga durante las tormentas de la vida. Lo que Él quiere es llevarnos a casa. Mantener el sabbat y el oficio diario nos llama a igualar nuestro ritmo con el de Dios. Cuando estamos más ocupados de lo que Dios nos exige, nos estamos haciendo violencia a nosotros mismos. Existe una manera dominante de violencia contemporánea y es el exceso de actividad y de trabajo. El apresuramiento y la presión de la vida moderna son una forma y quizá la más común de toda esa violencia. Sucumbir ante estas cosas es dejarnos llevar por una gran cantidad de preocupaciones en conflicto, rendirnos ante demasiadas demandas, comprometernos a demasiados proyectos, querer ayudar a todos en todo. Y eso destruye la raíz de la sabiduría interior que hace de nuestro trabajo algo fructífero. Y quédate con esto. Al cometer este tipo de violencia, somos incapaces de amar a los demás en Cristo y a través de su amor. Esto nos lleva al tema que veremos la próxima semana. Crecer como adultos capaces de sentir emociones, que sabemos amar bien a los demás. El título de la próxima semana, del martes, será Crece como un adulto emocionalmente maduro. Vamos a aprender técnicas para amar bien. Pero por hoy quiero dejarte también con lo que veremos el domingo. El domingo el título será Resignado a mi atadura, parte 2. Estudiamos la vida del faraón en parte el domingo pasado, pero ¿qué sucedió cuando Faraón no quiso escuchar ni arrepentirse? Cuando Dios desató plaga tras plaga, haciendo surgir del río una plaga de ranas. Y la pregunta es, ¿por qué ranas? Y la pregunta es, ¿qué soluciones buscó Faraón? ¿Mm? ¿Qué solución buscó Faraón? Y que son las mismas que nosotros buscamos cuando estamos en aprietos. Y recuerden también hoy orar por el hospital de Salamanca. Hoy a las 6 de la tarde estaremos reunidos nuevamente llevando su palabra, compartiendo algo de alimento. Y sobre todo, el orar por la gente y orar con los que lloran, llevarles esperanza, llevarles palabra de aliento y hacerles entender que con Cristo no es que no vas a tener problemas, no es que no vayan a tener problemas, sino que con Cristo es más fácil solucionar los problemas, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayudes a sujetarnos a ti como a una soga en medio de las tormentas de hoy. Te necesitamos, pero la sola idea de detenernos para estar contigo 1 o 2 o 3 veces al día parece abrumadora, parece imposible, pero sabemos que te necesitamos.
muéstranos el camino, enséñanos a mantenernos atentos mientras oramos durante el día, como tu palabra dice, que oremos sin cesar. Pero esta idea del sabbat, del descanso, Señor, va a exigir muchos cambios en la forma en que estamos llevando a cabo nuestra vida. Guíanos, danos como lo hiciste durante el tiempo del desierto con el pueblo de Israel, a dar el próximo paso en cuanto a esto. Ayúdanos a confiar en ti en cuanto a todo lo que permanecerá inconcluso, a no tratar de suplantar en el gobierno del mundo. Libéranos para comenzar a reorganizar nuestra vida alrededor de ti y solo de ti, Señor. Y te rogamos, Señor, hoy por la tarde por el hospital en Salamanca, que tú toques los corazones, que tú ya prepares de antemano ese lugar donde vamos a estar reunidos para compartir tu palabra, para llevar alimento también, Señor, para llevar palabras de aliento, que tú unjas los labios de cada hermano y hermana y unjas sus manos también para abrazar al cansado, para orar por el afligido, por el quebrantado, Señor, porque tú nos llamas a liberar también al cautivo a través del poder de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por el servicio del domingo, Señor. Gracias porque tú eres el único que puedes tocar los corazones. Tú eres el único que puedes hacer las cosas posibles, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.